Hoy vamos a hablar de una crítica interna del ateísmo. Y esta es la metodología que vamos a utilizar y la que yo quisiera de verdad de alguna manera enseñar en esta congregación y que todos aprendiéramos a utilizarla. Es más sencilla de lo que parece, ¿sí? Y realmente en el mundo apologético no es muy popular, o en el mundo de la defensa de la fe no es muy popular porque no es divertida. No es divertida como las otras formas de defender la fe. Las otras formas de defender la fe hablan de que la evidencia y que analicemos esto y entonces es como que más divertida y más apasionante y emocionante. Pero esta metodología que nosotros hemos adoptado en esta iglesia es lo que se conoce como un presuposicionalismo o argumentos trascendentales. Y ahorita vamos a definir un poquito esto. Pero parte de esa metodología no es simplemente decir el ateísmo es malo porque yo soy cristiano. Y como yo no creo en eso, es malo. No. Nuestra posición es que cuando analizamos los principios, las bases del ateísmo, vemos que en sus propios términos el ateísmo no hace sentido. No se sostiene por sus propias bases. Por lo que ellos mismos dicen, no se sostiene. ¿Sí? Entonces, esto realmente ha sido una metodología que se ha puesto en práctica a lo largo de la historia de la iglesia. Hay diferentes pensadores que lo hicieron así. Y en la Biblia vamos a ver esto. Esta metodología que estamos exponiendo acá y que vamos a explicar, obedece a lo que Proverbios dice. No respondas al necio de acuerdo a su necedad. ¿Ok? ¿Qué pide el necio? El necio pide que se le demuestre. El necio pide demostrame. Perdón, acá. Ya los acepté. Ya acepté a Julio. El necio pide evidencia. El necio pide que se le demuestre que Dios existe. A ver, me voy a sentar aquí, que aparezca, que quiero ver una señal del cielo. ¿Okay? Esa era la actitud precisamente farisaica. Cuando nosotros le damos al necio evidencia, estamos transgrediendo el principio bíblico. ¿Sí? Cuando nosotros le damos al necio lo que pide su necedad, nosotros tristemente nos estaríamos enrolando en el mismo pecado. Ojo con esto. Ahora, uno de los grandes principios bíblicos que hay que entender y que está en el Antiguo Testamento, y Jesús le responde de esta manera a Satanás cuando Satanás lo tienta en el desierto, es: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Sí? Imagínense un caso en una corte. ¿Sí? En la corte está el juez y hay un banquillo de los acusados y hay abogados y está la supuesta evidencia y están los argumentos de los abogados, los que defienden, los litigantes, etcétera, etcétera. Cuando el ateo dice, ok, quiero ver evidencia de que Dios existe, ¿quién es el juez ahí? El ateo, el necio. Ok, eso no está tan malo. El problema es, en ese escenario, ¿dónde está Dios? En el banquillo de los acusados. Es por eso que nosotros nos oponemos a una metodología, por ejemplo, evidencialista, que pone al ateo en la silla del juez. Y le dice, bueno, señor ateo, ¿usted quiere evidencia? Vaya, ahorita se la voy a entregar, ahorita, deme un momento, mire pues. No, el necio, el ateo, no merece ese lugar. Nosotros no merecemos ese lugar. Tenemos que recordar una cosa,
nunca hemos de poner a nuestro Dios a prueba. Dios nunca ha de estar en el banquillo de los acusados. Dios no necesita probarse a sí mismo. Dios se ha revelado. Por lo tanto, no le respondemos al necio de acuerdo a su necedad, sino que le respondemos con sabiduría y le damos el lugar que se merece. Y por eso esta metodología hace varios años, hace unos 10 años, cuando yo la empecé a ver y a estudiar y a ver documentales al respecto, me atrapó tanto, de verdad me atrapó tanto. Y he invertido, no les digo cuánto dinero, que ahí está mi esposa, me va a regañar, en libros, en artículos. He comprado documentales que después los encuentro gratis en YouTube. ¿Para qué lo compré? Va? Pero yo feliz invirtiendo y comprando. ¿Por qué? Porque me atrapó esta metodología. Me enseñó una cosa vital. A Dios nunca lo pongo a prueba. Y no voy a dejar que el ateo siente a Dios en el banquillo de los acusados. Jamás le voy a dar el lujo a un ateo de sentarse en la silla del juez, porque Dios no ha de ser juzgado. ¿Me voy a entender? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Habiendo dicho eso, por eso es que la metodología que yo de verdad he tomado muy en serio es el responderle al necio de esta manera. Ok, señor necio, señor ateo, de acuerdo a tus propias palabras, de acuerdo a tus propios términos, tú te contradices. Por eso no tienes ni siquiera el derecho de pedir evidencia. Porque tu propia cosmovisión, tus propias bases no te permiten hacer siquiera el primer reclamo. Entonces no le damos evidencia, le demostramos que no tiene el derecho ni siquiera de poner a prueba al Señor Dios. Esta metodología enoja a muchos, cae mal. ¿Por qué? Porque no le responde al necio de acuerdo a su necedad y es consistente con la Biblia. Por eso yo no promuevo precisamente estas grandes figuras, tristemente, ¿no? Cristianas, algunos de ellos hermanos en Cristo, de verdad, hermanos en Cristo, pero que cuando llegan a este campo de la defensa de la fe, se separan de la sola Escritura. Hacen todo de acuerdo a la sola Escritura. Lo de la iglesia, la familia, la interpretación bíblica, la predicación, la alabanza y la doctrina. Todo es sola Escritura. ¡Qué maravillosos! Y cuando uno les pregunta, hermano, ¿y cómo defiendes la fe? Abandonan la sola Escritura y se van a esta, hay que dar evidencia. Y yo digo, ahí está la inconsistencia. No le damos evidencia al ateo. No le damos evidencia al necio. Porque no la merece. Eso es lo que dice la Biblia. Y ahí nos paramos en nuestro terreno firme de la Escritura. Por eso es que cuando empezamos a articular esta posición apologética, esta crítica a las cosmovisiones contrarias, nos dicen, no, así solo es un juego de palabras, que no sé qué, que no sé cuándo. Y se enojan, ¿no? Se enojan porque no es divertida. Simplemente ni siquiera le damos al ateo chance de empezar a argumentar. Habiendo dicho eso, entonces vamos precisamente a lo que yo les decía. Cuando hablamos del ateísmo, sus creencias y todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que proclaman y profesan, de acuerdo a sus propios términos, nos vamos a dar cuenta que su propia cosmovisión se cae. Esto lo aprendemos, por ejemplo, de pasajes como cuando Jesús estaba debatiendo en contra de los fariseos. Si ustedes analizan eso, y yo he predicado algunas veces de esos pasajes, algunos de ellos nos muestran esta metodología. Jesús utiliza las palabras de los propios fariseos en contra de los fariseos. Por ejemplo, en Mateo 12, cuando los fariseos dicen Jesús sacando demonios,
Este saca demonios por el poder de Belcebú. Este no es el Hijo de Dios. ¿Qué hace Jesús? No saca más demonios, no les da más evidencia. No, Jesús agarra esas mismas palabras y las usa en contra de ellos. Y les dicen, miren, de sus propias palabras, de su propia boca, su propio argumento les juega en contra. Y Jesús les dice, si Satanás echase demonios, él mismo estaría en contra de sí mismo. Toda casa dividida no prevalece. Jesús no les dio más evidencia. Jesús no les dijo, miren pues tráiganme otros 2 demonios, les voy a enseñar. No. Jesús les dijo, ese argumento que usaron en contra mía, se los devuelvo. Y van a ver que ustedes mismos no pueden vivir por sus propias palabras. Eso es presuposicionalismo. Eso es un argumento trascendental. Porque demostramos la imposibilidad de la parte contraria. Y en virtud de la imposibilidad de la parte contraria, nuestra posición es verdad. Y eso lo hacemos con todas y cada una de aquellas filosofías que nos hagan brincos, que se quieran venir en contra de la fe cristiana. Jesús hizo esto muchas veces, ¿sí? Y nosotros debemos de copiar este estilo. Eso es lo que quisiera realmente exponer. Entonces hagamos, en ese mismo espíritu, en esa misma metodología, una crítica del ateísmo. Rápidamente hice el repaso de qué es lo que ellos creen. Y veamos que lo que ellos creen no se sostiene. Y lo que ellos proclaman y sostienen no funciona. Entonces su casa solita se destruye. Todo lo que digan después en contra de Dios no es válido. Porque los principios que ellos plantearon como su base para su cosmovisión no sirve. Entonces su mesa se cayó. Cada argumento que quieran poner encima no funciona. Entonces, si se dan cuenta, nuestra metodología no es ir a debatir todas las evidencias que ellos dan. No. Vamos a sus principios y decimos, sus principios no funcionan. Cualquier tipo de evidencia o reclamo que hagan no sirve porque ni siquiera tienen un punto de partida sólido. Okay. Déjenme tomar agua. Es que esta semana estuve dando clases hasta donde ya no más. Entonces hagamos una crítica interna del ateísmo, lo cual significa que estaremos buscando arbitrariedades, inconsistencias dentro del sistema del ateísmo. El gran teólogo, este es uno de mis teólogos favoritos, Greg Bansen, él escribía y decía que al examinar los problemas que tiene un ateo acerca de la visión del mundo, veremos desde un punto de vista filosófico que no tiene credibilidad alguna. No solo el ateo, sino su supuesto ateísmo, que finalmente creemos es necedad. Solo ese hecho, ¿no?, de llamarle necedad, ya es para mucha gente, qué falta de respeto. No le estamos faltando el respeto si es verdad. Y 2, si la Biblia les llama así, nosotros le vamos a llamar así. El doctor Cornelius Van Til, él decía lo siguiente. Nuestra apologética, ¿qué significa apologética? Nuestra defensa de la fe es la siguiente. A menos que el cristianismo sea verdad, tú no puedes probar absolutamente nada. Déjenme contarles un poquito quién era Cornelius Van Til. Algunos creen que Cornelius Van Til, después de Juan Calvino, es el pensador más importante en estos últimos 500 años de la historia de la iglesia. Cornelius Van Til era un joven que era un niño, un joven en una familia en Holanda, y su familia se mudó a Estados Unidos. Él vivía en una granja, él ayudaba a su papá y a sus papás y a su mamá en los quehaceres de la casa, el tema de la granja, ¿no?, limpiando animales, las vacas y todo lo demás. Y cuando terminaba sus labores, él no podía parar de estudiar y leer. Desde muy joven el Señor lo dotó de una mente brillante, de verdad, Cornelius Van Til, una mente brillante. Y eso me parece a mí fantástico, porque de verdad, de en medio de las vacas, el Señor sacó a uno de los pensadores más importantes que
Cualquier ateo que se atrevía a siquiera hacerle algún reclamo, pobrecito, se iba con la cola entre las patas, porque este señor era de verdad es uno de los más grandes pensadores que la historia de la iglesia ha visto. De verdad, está entre los grandes, ¿sí? Tengo algunos libros de él. Es difícil leerlo, no solo porque su lenguaje es densamente filosófico, sino que también su inglés es así como difícil de entender, porque su idioma natal era holandés, ¿no? Entonces era un poco difícil. Cornelius Van Til era maestro de teología en el seminario de Princeton, en New Jersey, en la Universidad de Princeton. La universidad que hoy llamamos Princeton y todo lo demás. Esa universidad al principio fue un seminario teológico y él era uno de los maestros ahí. El seminario teológico de Princeton se llenó de teólogos liberales que empezaron a cuestionar la validez de la inerrancia bíblica, empezaron a hacer uso de la ciencia para demostrar que la Biblia tiene inexactitudes, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, Cornelius Van Til y algunos otros profesores se fueron del seminario de Princeton porque tristemente llegó a ser dominado por liberales. Y se fueron, Cornelius Van Til se fue a una iglesita a pastorear. Y había otro gran teólogo que se llama Graham Machen. Y él fundó un seminario que hasta la fecha existe. Se llama el Seminario Teológico de Westminster en Filadelfia. Y él escribió cartas a Cornelius Van Til y le dijo: Cornelius, ven a enseñar a este nuevo seminario que acabamos de abrir. No hay liberales aquí. Aquí vamos a ser cristianos reformados, sólidos, fundamentalistas, vamos a creer en la inerrancia bíblica. Y Cornelius Van Til dijo: no, estoy bien aquí enseñando en esta iglesita, a saber en qué pueblecito de Estados Unidos. Al punto que Graham Machen sabía lo importante que iba a ser Cornelius Van Til, que Graham Machen él mismo se fue a buscarlo a ese pueblito, saber ni dónde estaba metido, y le dijo a Cornelius Van Til: vení, te necesitamos, lo que necesites vos, cuánto querés ganar y todo lo demás. Hizo todo lo posible y finalmente convenció a Cornelius Van Til. Le debemos mucho a Graham Machen por haber ido a traer a Cornelius Van Til. Y Cornelius Van Til funda entonces el Departamento de Apologética y de Pensamiento Cristiano en el seminario de Westminster en Filadelfia. Una vez ahí, Cornelius Van Til desarrolló grandes escritos, obras. Se tiene, como es muy antiguo, ¿no? Principios del siglo XX, apenas empezaban estos dispositivos para grabar la voz de Cornelius Van Til. Hay unos cuantos clips por ahí, pero no tenemos ningún tipo de conferencia de él completa, grabada, que él haya dado, ¿no? Pero sí tenemos muchos de sus libros y tenemos varios de sus estudiantes. Uno de ellos era el doctor Greg Bunsen, quien fue el alumno más brillante de Cornelius Van Til, que también lo vamos a estar citando. Entonces, Cornelius Van Til es alguien de verdad muy importante para la historia del pensamiento cristiano, aunque muchos no lo quisieran reconocer así. Vean el argumento trascendental que Cornelius Van Til plantea. El cristianismo es verdad. Si el cristianismo es verdad, entonces podemos probar cosas. Si el cristianismo no es verdad, entonces no puedes probar nada. Vamos a explicar esto un poquito más. Suena muy sencillo, pero de una forma un tanto más técnica, ayudando con la siguiente diapositiva. La cosmovisión cristiana es la precondición trascendental de la inteligibilidad. ¿Qué significa eso? La razón humana no nace en el vacío. La razón humana necesita partir de algo. La razón humana necesita una condición previa. Esta es la característica trascendental de un argumento. ¿A qué me refiero? Para que esto exista, tuvo que haber algo antes. Este antes es la existencia de Dios. Para que el ser humano pueda pensar, Dios tuvo que existir primero y tuvo que revelarse. Si Dios no se revela, el hombre no piensa. Para que algo pueda ser inteligible en la experiencia humana, debe existir una precondición, ¿sí? Una condición previa que haga posible el conocimiento. La cosmovisión cristiana es esa condición previa. No solo porque la Biblia lo diga,
o lo indique, sino que también porque es imposible probar lo contrario. Veamos de nuevo el reclamo materialista. Recuerden lo que ellos dicen, ayúdame. El cristianismo no es verdad, no hay Dios, no hay alma, no hay más allá, solo existe la vida, solo hay materia. Eso es todo lo que hay. No existe una realidad espiritual, solo existe el cosmos físico. Si ese fuera el caso, si esto fuese verdad, entonces no podríamos probar nada. No podríamos probar nada en absoluto. El ateísmo materialista reclama que no hay nada inmaterial, pero al mismo tiempo hace uso de lo inmaterial para probar que el cristianismo es falso o para intentar probar que el cristianismo es falso. Aquí está la primera gran inconsistencia. Vamos entonces a exponer hoy, y con eso este es el único concepto que hoy voy a explicar, es lo que conocemos como, ayúdame, el problema de la inducción. El problema de la inducción también se conoce como el problema de la causalidad o la uniformidad de la naturaleza. ¿Qué significa eso? La forma en la que la naturaleza se comporta, la forma en la que el mundo opera, ¿ok? Consiste en que toda disciplina científica, cualquier disciplina científica descansa sobre lo que ya hemos experimentado en el pasado y lo proyecta para el futuro. Ejemplo, voy a comenzar con un ejemplo muy simple para después extenderme a la forma en la que la ciencia funciona. Yo me levanto en la noche porque necesito un vaso de agua, porque necesito ir al baño, qué sé yo, y todo está apagado. Y necesito levantarme de mi cama e ir a algún lado. Pero tenemos una casa donde hay 2 niños, en donde dejan tirados legos, carritos, peluches, ¿no? Y voy caminando en la noche y le pego con el dedo meñique a uno de esos legos o carritos. ¡Ah! Y me duele, y empiezo a gritar y se despiertan los niños, mi esposa se enoja. ¿Ya despertaste a los patojos? No pasa todo eso. Pero digamos que eso me pasa. Ok, la siguiente noche tengo la misma necesidad, pero entonces yo hago una inferencia. Significa que hago una inferencia de inducción. ¿A qué me refiero? Me levanto otra vez en la oscuridad y me pongo a pensar, ayer me pasó esto. Hoy voy a tener cuidado para que no me vuelva a pasar. Y entonces yo tengo la capacidad de cambiar o de tomar decisiones para cambiar esta nueva experiencia basado en ¿qué? En una experiencia pasada. Eso es lo que significa una inferencia de inducción. Opero para adelante basado en lo que ya sucedió atrás. Opero en el futuro porque puedo observar el pasado. Es una inferencia de inducción. ¿Ok? Toda ciencia. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando agarramos un marcador y lo botamos, sabemos que va a caer. ¿Por qué? Porque existe una ley que se llama la gravedad y es natural que... Y si yo vuelvo a levantar el marcador y lo vuelvo a soltar, voy a decir, va a suceder lo mismo que la vez pasada. Veo hacia adelante porque veo hacia atrás. Es una inferencia de inducción. Toda disciplina científica descansa sobre este punto, la uniformidad de la naturaleza. Si no existe uniformidad en la naturaleza, ojo con esto, todos los experimentos científicos serían una pérdida de tiempo y de recursos. Si no existe uniformidad en la naturaleza, no hay forma de poner en práctica ningún tipo de disciplina científica. De manera más simple, ayúdame con la siguiente diapositiva. La inducción significa que el futuro será como el pasado. Las relaciones entre los eventos futuros serán iguales a las relaciones entre los eventos del pasado.
Entonces viene un químico y estuvo trabajando hoy, mezclando tales elementos y vio tales reacciones, tomó sus notas. Ay, son las 6 de la tarde, me tengo que ir a mi casa. El químico se va a su casa, pero regresa al siguiente día y vuelve a hacer lo mismo y espera los mismos resultados. ¿Por qué? Porque ayer la naturaleza se comportó así. Él pretende que la naturaleza hoy se vuelva a comportar de la misma manera. ¿Cuál es el problema con el ateísmo materialista? El ateísmo materialista y su reclamo de, ¿recuerdan el último que les dije? Aleatoriedad. El ateísmo, de acuerdo a lo que proclama, no puede sostener que la naturaleza es uniforme. ¿Por qué? Porque el ateísmo dice que todo vino a existencia de manera aleatoria. Fue el chance, fue el azar. No sabemos cómo sucedió, no hay una mano que ordena, no hay uniformidad en la naturaleza, no hubo un proceso creativo, sucedió al azar. Es aleatorio, no hay patrones, no hay orden. Pero quieren hacer ciencia, negando su propio principio. El ateísmo no tiene la certeza de que lo que sucedió en el pasado sucederá en el futuro. Ahora, el ateísmo, ¿qué necesita? Necesita, ojo con esta palabra y la voy a utilizar intencionalmente, el ateísmo materialista, humanista, secular, necesita robar de la cosmovisión cristiana el concepto de la uniformidad de la naturaleza. Y aunque el concepto de la uniformidad de la naturaleza es inconsistente con sus principios ateos, de todas maneras lo usa. Aquí miramos la primer gran inconsistencia del ateísmo. Finge argumentar de que la naturaleza es así porque la ciencia lo puede probar. Pero no se da cuenta que puede utilizar ciencia porque la naturaleza se comporta así. Pero su propio ateísmo no puede definir por qué la naturaleza se comporta así. De hecho, el reclamo del ateísmo es que la naturaleza se comporta de manera aleatoria, sin orden, chance, el azar. Ojo. Entonces cuando el ateo argumenta y dice, mañana las relaciones químicas van a producir esto. ¿Por qué dice eso, señor ateo? Porque las probé ayer. Ok. Y le pregunto, ¿eso es consistente con sus doctrinas iniciales? No. De hecho, él cree lo contrario. Pero aún así, en esa inconsistencia sigue operando. Soy cristiano y digo que ahora la razón por la cual que voy al laboratorio de ciencias para continuar mis investigaciones, yo como creyente sí puedo ir al laboratorio. Si yo soy un científico cristiano, un químico cristiano que hice ciertos experimentos y me dieron tales resultados y mañana voy al laboratorio a hacer los mismos y esperar los mismos resultados haciendo lo mismo, puedo obtenerlos. ¿Por qué? Porque creo en un Dios que creó la naturaleza y la dejó operando de acuerdo a estas causalidades o a esta uniformidad. Yo como cristiano sí puedo argumentar eso, porque desde el principio yo creo en eso. El ateo no, pero aún así lo usa y no le importa la inconsistencia. Y peor aún, pretende usar lo que no cree para demostrar que lo que le permite obrar es falso. Cornelius Vantil utiliza esta imagen y es tan chistosa a la vez no le gusta a los ateos, pero yo creo que es cierta. El ateo es como esa niña que está pegándole cachetadas a su papá y esa niña solo puede pegarle cachetadas a su papá porque su papá la tiene sostenida. Si su papá la suelta, esa niña no puede ni siquiera moverse. Y este es el punto que estamos tratando hoy.
Nosotros como creyentes, sí, valga la redundancia, creemos en un Dios soberano, personal, que creó el universo, lo gobierna, lo controla y lo ha hecho de cierta manera regular. Yo puedo aprender sobre ello, porque así es. Puedo tener proyecciones en el futuro y tener dominio sobre el orden creado para usar el lenguaje de que Dios así utilizó, así creó las cosas y Dios tiene un orden y un propósito. Puedo gobernar reacciones químicas, puedo construir plantas industriales, puedo construir cohetes que vayan a la luna, puedo utilizar la información que he aprendido en el pasado para hacer cosas en el futuro. Como cristiano no tengo ningún problema con eso, pero lo que quiero saber es por qué el ateo puede ir al laboratorio de ciencias a hacer lo mismo una y otra vez si él no cree que eso es así. El ateo dice que vivimos en un universo aleatorio, por lo que no tiene derecho a confiar en la inferencia inductiva. Él no tiene derecho a utilizar la inferencia inductiva. El ateo no puede decir, el mundo se comporta así hoy y mañana también se va a comportar así. Se está contradiciendo. Al principio el ateo dijo que todo es aleatorio, pero ahora está diciendo que todo tiene un orden y funciona en un orden. Es inconsistente. No tiene motivos para esperar una causalidad, uniformidad en el futuro, porque al principio dijo que no existe. No tiene base para creer en la uniformidad de la naturaleza, tampoco tiene base para hacer ciencia. La biología, la astronomía, la química, la física, incluso la historia y la gramática desaparecen en la cosmovisión atea, porque no tiene bases para decir cómo funcionan. El estudio de todos esos temas académicos, científicos, solo pueden llevarse a cabo si existe la uniformidad de la naturaleza. Si el ateo no reconoce esto, lo que está haciendo es inconsistente. Qué curioso que los ateos se dicen llamar las mentes científicas cuando ellos mismos no creen en la condición previa de la ciencia. Esta es la forma más común en que una persona intentará recuperarse de este desafío que involucra el problema de la inducción. A menudo va a decir que es muy probable que el futuro se comporte como el pasado. No puedo asegurarte de que así va a ser. No puedo asegurarte que el marcador se va a volver a caer. No te puedo asegurar que no te vas a golpear la segunda noche el dedito en la esquina de la mesa o de la cama. No te lo puedo asegurar, pero es muy probable, dirían ellos. Porque la ciencia. Entonces, la razón por la que muy probablemente va a ser así en el futuro es porque así ha sido en el pasado, dicen los ateos. ¿Te das cuenta qué uso de argumento hizo ahí? La persona que dice que el futuro será muy probablemente como el pasado, ha robado un argumento que no le pertenece a su cosmovisión y lo está haciendo funcionar. Esto es lo que se conoce como la petición de principio. Cuando dice que el futuro será probablemente como el pasado, le preguntamos ¿por qué? Porque así ha sido el pasado. No, pero yo te estoy preguntando por qué el pasado así ha sido. Porque el pasado así es. Entonces quiere probar algo usando eso mismo. Se llama argumento circular, pero no es un argumento virtuoso. Vamos a hablar de eso, si no hoy, en el próximo viernes. Todos los argumentos de probabilidad se basan en una supuesta uniformidad. Pero el ateo no cree en eso, pero de todas maneras lo usa. Si no se da por sentado que el futuro será como el pasado, todas las probabilidades basadas en el pasado no serán más que una información desperdiciada. Cuando el ateo dice es que el futuro va a ser así como el pasado y no puede justificar por qué el pasado se ha comportado así, está haciendo un argumento a partir de la ignorancia. Porque su base es el pasado,
para predecir el futuro. Pero si no sabe de dónde vino el pasado, entonces está argumentando desde la ignorancia. Si vivimos en un universo aleatorio, cualquier apuesta que los ateos hagan está cancelada. No pueden ni siquiera hacer uso de probabilidades. Viene el ateo y dice, hoy voy a apostar por tal equipo. Voy a apostar porque yo creo que hoy sí va a ganar. ¿Y por qué crees que va a ganar vos? Porque ha ganado muchas cosas en el pasado. Pero él no puede justificar por qué funciona así el pasado. Está haciendo una petición de principio. Lo que le estoy pidiendo que pruebe es lo que está utilizando para probar. ¿Sí? Esta es la pregunta que tristemente ellos no pueden responder. Y lo que tenemos aquí entonces, ¿qué es? No es evidencia. Lo que tenemos aquí es dos cosmovisiones en conflicto. La cosmovisión atea dice, así funciona el mundo, pero no lo saben explicar. No saben explicar por qué el mundo funciona así. Nosotros decimos, así funciona el mundo, porque hay un Dios que así lo creó y así lo ordenó. Nosotros sí podemos decir porque el pasado puede volver a suceder en el futuro. ¿Sí? La única cosmovisión, el ateísmo, esta cosmovisión te ridiculiza porque tú tienes fe en Jesús, porque vas el domingo a la iglesia, a la escuela dominical, lees la Biblia, ¿sí? Pero una simple comprensión del mundo, por eso es que digo que esta metodología es bastante simple en alguna medida. Una persona que cree que Dios hizo la creación y la dejó funcionando como funciona, es más lógica y racional que un ateo que dice, el mundo funciona así, pero no te puedo explicar por qué. Tú puedes hacer cosas maravillosas con tu fe, porque es simple. El ateo se hace colochos para explicar algo que finalmente no puede probar. Toda la historia de la ciencia se basa en este supuesto, en esta presuposición. Debido a que Dios creó el universo de tal manera, podemos hacer ciencia. Debido a que el mundo se comporta de manera regular, tenemos la capacidad mental para tener dominio ético sobre el mundo. Sobre esa base, los creyentes podemos construir fábricas, podemos enviar cohetes a la luna, podemos construir puentes, podemos curar y hacer medicamentos que curen enfermedades, y probablemente podemos hacer avanzar mucho más la ciencia gracias a que Dios dejó que el mundo se comportara de esta manera. Ahora, no es que la Biblia nos dé la receta para crear nuevos medicamentos. No, en la Biblia no vamos a encontrar fórmulas químicas o algo por el estilo, no. Pero la Biblia nos provee las precondiciones de inteligibilidad. La Biblia nos enseña por qué el mundo se comporta así y por lo tanto podemos hacer ciencia. Porque por eso podemos hacer inferencias inductivas. Ahora algunos se ponen a pensar, pero los ateos también hacen ciencia. Ellos también son científicos. Y déjenme decirles, hay ateos que han hecho muchos avances científicos, ¿sí? Yo personalmente creo que el mundo occidental y precisamente la influencia del cristianismo ha permitido que los científicos hagan esto, pero digamos que hay muchos ateos que han logrado más que cristianos en el campo de la ciencia. Pero eso solo demuestra que los ateos son inconsistentes. Ellos pueden hacer ciencia porque Dios existe. No lo reconocen, pero la razón por la que ellos pueden hacer ciencia es porque hay un Dios que existe y creó el mundo en el que ellos viven, que funciona de esta manera. Dicen una cosa con su boca, pero realmente creen otra cosa con el corazón. Dicen que no existe Dios y que solo existe un universo aleatorio, pero en el fondo de su corazón creen y necesitan la uniformidad de la naturaleza, que la naturaleza se comporte con cierto orden. Si los ateos han realizado un procedimiento de forma segura en el pasado y lo vuelven a hacer hoy o mañana, no les preocupa que de repente el universo se empiece a desordenar. ¿Por qué?
porque finalmente creen en la uniformidad de la naturaleza, aunque su propia cosmovisión lo niega. Quiero terminar con esta frase de Greg Bansen. Dice, el problema de la inferencia inductiva socava el ateísmo materialista porque hace imposible la ciencia. Para el ateo es imposible hacer ciencia en los términos del ateísmo. El ateo hace ciencia finalmente en los términos de la cosmovisión bíblica y la rechaza. Si yo fuera ateo materialista y tuviera este punto de vista consistentemente, yo no me preocuparía por el dedito de hoy en la noche, no me lo voy a volver a mascar, no me lo voy a volver a golpear, porque yo sé cómo funciona la uniformidad de la naturaleza. Este es el primer gran problema del ateísmo. Ellos se jactan de ser los científicos, pero su cientificismo depende finalmente de algo que solo la cosmovisión cristiana puede proveer.